Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie Atajos de Mezcla en la que, bueno, pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAW y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo, recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés. No es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos. Y tú, que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales, tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y solo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí, con los plugins o con las técnicas que tenga, ¿vale? Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto, vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Estoy en una sesión de mezcla y tengo un bombo y una caja que me están dando problemas. De hecho, quiero que las escuches conmigo y que intentes detectar los problemas a los que nos estamos enfrentando, porque eso va a ser la justificación para utilizar las herramientas que vamos a utilizar. Fíjate. Si estás utilizando auriculares o altavoces bien gruesos, te habrás dado cuenta de que el bombo, además de tener el pum, el impacto, luego tiene un súper largo, ¿verdad? Fíjate, lo vamos a escuchar en solo. Por otro lado, si escuchas la caja en solo, te darás cuenta de que además del impacto de la caja, tenemos un montón de sangrado del hi-hat. Es decir, el hi-hat se ha colado por el micrófono de la caja y está manchando la señal de una forma aberrante. ¿Por qué es un problema tener un bombo con una cola de subgrave muy larga y tener una caja con un sangrado de hi-hat muy prominente? Pues en primer lugar porque ese bombo, al tener un boom tan largo, lo que va a hacer es enmarañar toda la zona de grave de nuestra mezcla. Realmente nosotros en este caso de este bombo solo queremos el impacto inicial, pero tenemos una cola demasiado larga que nos va a emborronar todo el grave de la mezcla. Por otro lado, al tener una caja con tanto cuando llegue el momento de ecualizarla y queramos potenciar el agudo de la caja, vamos a potenciar también el agudo del hi-hat. Y el hi-hat se va a volver más problemático todavía. Por eso vamos a intentar hacer un ejercicio de limpieza de los problemas antes de empezar a procesar. Y en el caso del bombo, dado que tenemos un problema de longitud del bombo, dado que tenemos un problema de que además del impacto inicial tenemos una cola que no queremos, lo que debemos pensar es en encontrar una herramienta que nos sirva ¿para qué? Para eliminar la cola. ¿Podríamos hacerlo a mano? Claro, podríamos irnos a la sesión de mezcla, irnos golpe a golpe en ese bombo y entonces intentar limpiar cada golpe. Fíjate aquí en los golpes de bombo, yo podría intentar venirme aquí y decir, va, a partir de aquí pues lo limpio y entonces pues ya no tengo esa cola. Fíjate que si yo ahora limpio aquí, pongo un crossfade, vengo aquí, ¿ves? Ese bombo ya no tiene cola, fíjate cómo era antes. Pero bueno, en vez de hacerlo a mano, nosotros lo que vamos a utilizar es una herramienta de tratamiento dinámico que nos va a ayudar justo a eso. Se trata de una puerta de ruido. Una puerta de ruido es un procesador que nos permite establecer un umbral por encima del cual la puerta va a abrirse y va a dejar pasar la señal, pero en cuanto la señal decaiga y ya no supere el umbral, la puerta se va a cerrar y va a eliminar todo lo que no supere el umbral. Es decir, esto es tratamiento dinámico, pero a diferencia de un compresor que lo que hace es igualar lo que está más fuerte y lo que está más débil, una puerta de ruido aumenta ese rango dinámico porque deja pasar el transitorio y la cola la va a convertir en menos infinito, es decir, la va a eliminar. De hecho, fíjate lo que pasa con ese bombo cuando yo activo esta puerta de ruido.
De hecho, como te decía antes, espero que estés escuchando esto con unos auriculares o con unos altavoces suficientemente grandes. Te habrás dado cuenta de que cuando activamos la puerta de ruido, dejamos pasar el transitorio, pero en cuanto la señal decae y baja por debajo del umbral, la puerta de ruido se cierra y nos quita el problema de esa cola tan larga que teníamos. De hecho, si te fijas en los parámetros de esta puerta de ruido, yo he puesto un rango por defecto de menos 50 dB, tengo un ratio de infinito 1, 101, para que en cuanto la señal supera el umbral, la puerta se abra, y en cuanto la señal decae por debajo del umbral, la puerta se cierre, y luego tengo un ataque de 10 nanosegundos, que es lo más rápido posible. Lo que le estoy diciendo a la puerta es, oye, en cuanto el bombo suene, ábrete. Y en cuanto la señal decaiga por debajo de menos 29 dB, menos 28,9 dB, ciérrate de forma automática. Y además tengo un release de 227 milisegundos. El release es la velocidad con la que la puerta se va a cerrar. ¿Por qué he establecido la velocidad en 227 milisegundos? Porque mi proyecto tiene 132 bits por minuto. Si lo piensas, 132 bits por minuto significa que mi batería está golpeando 132 negras por cada minuto. Y si yo cojo una calculadora y divido 60.000 milisegundos que tiene un minuto entre 132 negras que mi mezcla golpea por minuto, tengo 454 milisegundos por cada negra. Si yo vuelvo a dividir eso entre 2, yo tengo 227 milisegundos por cada corchea. Eso significa que estoy convirtiendo mi bombo, que era un bombo súper largo, en un bombo que solo suena una corchea y luego se cierra. Fíjate una vez más. Esta puerta de ruido me está ayudando a eliminar toda esa cola de subgrave que va a enmarañar el peso de grave de mi mezcla y me permite tener un bombo mucho más conciso, mucho más pegón y mucho más limpio, que va a dejar espacio, entre otras cosas, luego a mi bajo, para que mi bajo pueda sonar sin ese subgrave del bombo, y lo que va a hacer, como te decía antes, es aclarar toda mi mezcla, especialmente la zona de subgrave. Por otro lado, si volvemos al ejemplo de la caja, habíamos dicho que la caja tiene un sangrado de hi-hat muy problemático, especialmente si luego queremos potenciarle el brillo. Fíjate. Y yo voy a tener que utilizar también tratamiento dinámico, pero en este caso yo no quiero utilizar una puerta de ruido, porque si utilizo una puerta de ruido, fíjate lo que va a pasar. No solo voy a perder el hi-hat, sino que voy a desvirtuar mi caja completamente, porque la caja no es como el bombo. En un sonido de bombo lo más importante es el transitorio, pero en un sonido de caja, además del transitorio, yo necesito la cola armónica, que es lo que me da la textura de la caja, que es lo que me da incluso el material con el que se ha, digamos, construido esa caja. Y claro, lógicamente mis golpes de caja tienen que ser más largos que mi golpe de bombo. Pero fíjate, si yo activo la misma puerta de ruido que teníamos en el bombo, fíjate lo que pasa con la caja. Sí, va a eliminar el hi-hat, pero también va a hacer cenar la cola de la caja y la va a desvirtuar completamente. Fíjate. Ahora más que una caja parece una escopeta de 2 cañones, ¿verdad? Entonces a mí esto no me interesa, porque es verdad que me soluciona un problema, pero me mete en otro. Y es que mi caja desde luego ya no suena como debe. Por eso yo voy a utilizar también una puerta de ruido, pero la voy a utilizar en modo expansor. El modo expansor lo que me va a permitir es atenuar el sangrado del hi-hat sin cercenar por completo la cola armónica de la caja. Fíjate lo que pasa cuando activo esta puerta de ruido en modo expansor. Fíjate. Además, a medida que vaya subiendo el ratio aquí, cuanto más lo suba, menos hi-hat voy a tener, pero también probablemente más voy a desvirtuar la caja. Fíjate. Podríamos incluso bajar un poquito el umbral aquí también para dejar pasar más cola de caja, aunque se nos va a colar un poquito más de hi-hat. Y fíjate que si comparamos digamos, los parámetros de este expansor con los parámetros que teníamos antes en la puerta de ruido, podrás ver que las diferencias son notables. Por ejemplo, el ratio aquí era infinito 1, 101, pero aquí estamos haciendo un ratio de 1.51. Es verdad que el ataque es idéntico, 10 nanosegundos, para que bueno, el plugin funcione lo antes posible en cuanto le llega la señal. Pero luego fíjate que yo he puesto un release
acompasado con el tempo en el caso del bombo, pero en el caso de la caja estoy poniendo un release un release muy corto, de 30 milisegundos. Y también, bueno, pues los umbrales son diferentes. Incluso el parámetro hold, que es el parámetro mantener, en el caso de la puerta de ruido, lo he puesto mucho más largo que en el caso del expansor. Si te fijas, una vez más, si escuchamos ahora nuestras dos señales que tenían un problema, por un lado en el bombo de una cola de grave demasiado larga y por otro lado en la caja de un sangrado de hi-hat demasiado prominente, fíjate lo que pasa cuando las escuchamos ahora y activamos estos dos plugins a la vez. Mira. Fíjate cómo estamos controlando por un lado en la cola de subgrave que tenía nuestro bombo y que nos daba problemas, la estamos cortando en 227 milisegundos para que se quede, digamos, la longitud de cada golpe de bombo pues sea equivalente a una corchea. Y por otro lado, fíjate cómo estamos atenuando ostensiblemente el hi-hat, el sangrado de hi-hat, aunque aún podríamos jugar un poquito más con los parámetros para afinar un poquito más el tema, pero lo que estamos haciendo es no cercenar la cola de la caja, mantener la naturalidad de la caja, pero atenuar ese sangrado de hi-hat para luego poder procesar la caja y, entre otras cosas, levantarle el brillo sin que se nos dispare la cantidad de hi-hat. Así que, como ves, la misma herramienta utilizada de dos formas muy diferentes según el problema al que nos enfrentamos y que, por ende, pues nos requiere una solución distinta. Como ves, camarada, todo es mucho más fácil cuando uno sabe no solo lo que está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho, espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home studio. Y bueno, pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal. Y bueno, pues si quieres compartirlo con alguien que creas que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado, si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un video training gratuito de más de 1 hora de duración en el que te voy a hablar de 3 secretos, de 3 fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAW y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas. Y si quieres verlo, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net/regalo, vete para allá, date de alta y míratelo porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza, y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.